Bueno, y aquí estamos para darle la bienvenida en la mañana en casa a Daniela, para decirle buenos días y para charlar a propósito de estas otras historias, estos testimonios que, como bien decía Petru, tienen muchos denominadores en común. Pero primero que nada, los buenos días y gracias por aceptar este contacto. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿cómo andas, Humberto? Muy bien, muchas gracias por tenerme. No, un placer realmente el poder hablar un poco contigo de una situación que es, permanentemente referenciada en los medios como uno de los grandes flagelos que tiene nuestro país, que son los accidentes de tránsito y las secuelas que deja, con miles de personas heridas y con cientos de personas fallecidas por año, en una situación que se trata de atacar desde diferentes lugares, como la educación vial, como las multas, como los controles, pero que lamentablemente para nuestro país sigue siendo realmente un gran dolor de cabeza y por sobre todas las cosas el motivo muchas veces del dolor y del sufrimiento de muchísimas familias. Sin embargo, otras historias trata sobre testimonios que fundamentalmente apuntan hacia un lugar que es la mirada positiva. En todo caso, podríamos hablar tal vez de la crítica hacia la poca disponibilidad que tenemos de solucionarle los problemas de accesibilidad a mucha de la gente que queda con capacidades diferentes a partir del siniestro de tránsito, ¿no? Sí, la idea del libro fue, como bien decías, no solo centrarme en la historia, en la parte morbosa de lo que fue el accidente, sino cómo le cambió la vida a esas distintas personas a partir de ese hecho particular, Ujú. cómo se tuvieron que adaptar a la nueva realidad, a la sociedad que no estaba pensada para ese tipo de discapacidades. Y a su vez no solo me quise quedar en eso, sino que también que ellos le den un mensaje a la sociedad de cómo se podía salir adelante, de cómo era convivir con esa nueva situación, y también a alguien en su en su propia situación, o sea, que tenga su propia discapacidad, diciéndole cómo había sido el camino que habían recorrido y dándole un mensaje de cómo podían hacer para volver a adaptarse y para superarse de Sí, eso que les había pasado. y lo haces desde un lugar de protagonismo, de una historia similar. Y a propósito de eso, te propongo ver la presentación que preparó la producción para este diálogo que vamos a mantener a propósito de otras historias de tu libro, para que también la gente conozca más de Daniela Di Barbure y sepa lo que ha tenido que pasar y por lo que ha pasado a lo largo de su vida. Esta es la presentación que en la mañana en casa prepararon para vos. Daniela Di Barbure Santana nació en Montevideo el lunes 10 de octubre de 1988 y cursó primaria en la escuela Bigman de la Cooperativa Matriz de Vivienda de Malvin Norte, donde estudió hasta que pasó al Colegio Santa Elena, donde completó sus estudios secundarios. Vivió una adolescencia como la de muchos, un poco rebelde, con ganas de estudiar, en su caso, ciencias de la comunicación y de encontrar su primer empleo, que consiguió trabajando en un espacio para niños de un conocido centro comercial. Tenía 19 años cuando, en ocasión del cumpleaños de su abuela, arrancó con su familia rumbo al departamento de Florida para festejarlo, cuando luego de cortar la torta, a eso de las 2 de la mañana, el vehículo en que viajaba como acompañante impactó contra algunos mojones, dio varias vueltas sobre sí mismo y minutos después, tirada en medio de la Ruta 5, Daniela no sintió las piernas y supo que no volvería a caminar, algo que los médicos le confirmaron. Cuando salió del sanatorio, era una de las 23.942 personas lesionadas en accidentes de tránsito ese año y, por suerte, no era una de las 450 fallecidas, pero su vida había cambiado radicalmente. Desde la silla que solo ella manejaba,
tuvo que enfrentarse a un país prácticamente inaccesible, hasta que luego de estudiar letras en la Facultad de Humanidades, se propuso escribir un libro al respecto. Tras permanecer un tiempo en Francia como asistente de idioma español, notó que la discapacidad física no es impedimento en otros lugares. En su libro Otras historias, testimonios de personas con capacidades diferentes, reunió casi una veintena de relatos, algunos de los tantos que se subieron a un auto para terminar volviendo en ambulancia a una vida diferente. Si la vida es corta, las carreteras son mucho más angostas, y bien lo sabe Daniela Di Barbure, quien nos brinda un mensaje que debería ser el único lugar al que llegar: la felicidad, pase lo que pase. Bueno, ahí teníamos parte de tu historia, Daniela. Sos muy joven, obviamente, aún. Te pregunto, ¿hace cuánto fue que viajaste a Francia? Sí, primero que nada, muchas gracias por la presentación, No. muy completa. Un gran trabajo de producción, se nota. A Francia fui hace 4 años, más o menos. Y fuiste a trabajar. Fui a trabajar a través de un programa que tiene la Embajada de Francia acá en Uruguay, que se llama Asistentes de Español, y estuve más o menos 1 año. Estuviste 1 año dando clases de idioma español. Sí, asistiendo a las profesoras. Decime, ¿en qué ciudad? En un liceo. ¿En qué ciudad estuviste? ¿En qué liceo? En el liceo Baclac-Cabel, en Bordeaux. Estuviste en Bordeaux. Y allí en Bordeaux fue que empezaste a ver que había otro tratamiento, digamos, u otro nivel de accesibilidad para la gente que, como en tu caso, tenía que trasladarse en silla de ruedas. Sí, la verdad que esa experiencia fue un antes y un después en mi vida. Me di cuenta de esa nueva realidad, de que allá en Europa, por lo menos sobre todo en Bordeaux y en los otros países que pude visitar, que la temática de la discapacidad se trata desde otro punto de vista. La gente es más empática. Claro. Si te ven con algún problema en la calle, enseguida te vienen a ayudar. Están todo el tiempo preguntándote si necesitas ayuda. A veces es un poco agobiante, pero sobre todo, o sea, ven que apenas no puedes hacer algo y ya te vienen a preguntar si podés, si no podés. La accesibilidad donde yo vivía era la ciudad completamente accesible. Tenía algunos baches, pero no tenía nada que ver acá en Montevideo, que cada vez que quiero salir tengo que estar pensando si hay baños accesibles, si tengo lugar para estacionar, si tengo que ir muchas veces tengo que ir por las calles porque no tengo rampas. Y allá me manejaba de otra forma. Y decime, Daniela, ¿sentís, porque esto te lo pregunto muy subjetivamente porque yo a veces lo he visto y me parece que tenemos una tendencia como al rechazo a la silla de ruedas y o que, a ver, no es que los uruguayos no seamos solidarios, es como que nos trabamos, como que no sabemos de qué manera ayudar y preferimos como ignorar, como no mirar esa situación, y de repente allí es donde se da esa diferencia entre lo que vos decís, que de repente en Bordeaux era hasta agobiante por la cantidad de gente que te preguntaba si necesitabas ayuda, y acá es como diferente el tema. Sí, es totalmente distinto. Yo creo que el uruguayo es solidario y muchas veces te vienen a decir si necesitas ayuda. Otras tantas veces vienen y se te apoyan en la silla y te mueven para todos lados, como que perdés un poco el equilibrio. Pero esas cosas pasan, pero yo creo que sí, que va más en un lado de que se debería de preguntar si la persona necesita ayuda, no tenerle miedo, no tenerle rechazo, acercarse y decir, ¿necesitas ayuda? De última, la persona capaz que puede solo y te va a decir que no, pero otras tantas veces está bueno que se acerquen personas que no conoces a ofrecerte esa ayuda. Te pregunto, en el libro Otras historias, los testimonios, ¿todos tienen que ver con personas que sufrieron accidentes de tránsito, como en tu caso? Sí, todos son personas que sufrieron accidentes de tránsito. Y ellos también hablan en sus historias de las dificultades de accesibilidad, porque, a ver, hay una parte en tu historia que uno
sinceramente te lo digo, no se lo puede imaginar. Yo no me puedo imaginar con 19 años teniendo una vida absolutamente normal y que de un segundo para el otro, porque esa es la realidad, como decía allí la presentación que preparó la producción para vos, te dieras cuenta de que no ibas a poder volver a caminar. Es algo que difícilmente a uno le pueda caer la ficha de cómo es, y me imagino, a ver, corregime si estoy equivocado, hasta el rechazo que te debe haber causado el enfrentarte por primera vez a la silla de ruedas. En realidad, la silla, yo cuando ya, en el momento que tuve el accidente, que no sentí las piernas, me di cuenta que iba a estar en una silla de ruedas. Así que el momento en el que me dijeron que iba a estar en una silla, que no iba a volver a caminar, y no me lo tomé tan a mal. No me lo tomé tan mal y no fue un rechazo con la silla, sino que el rechazo fue sobre todo salir a la ciudad y darme cuenta de que la ciudad no estaba preparada, claro, para la silla de ruedas, para esa nueva realidad. Es una ciudad donde se ha avanzado mucho, van a ser 13 años ahora en agosto, se ha avanzado un montón, pero en ese entonces había muchas escaleras. Ya te digo, hoy en día falta mucho en accesibilidad y es algo que el libro recoge cada una de las personas, por más que son diferentes y que hemos tenido caminos distintos, sí. Todos hablan sobre lo mismo. ¿Y cómo elegiste las historias? Porque esto no sé si surgió como una idea de plantearte estos testimonios o empezó tal vez escribiendo tu propia historia y a partir de allí fue que te diste cuenta que podía haber otras personas que tuvieran también su experiencia para contar. En realidad la idea surgió después de que hice rehabilitación en Córdoba, y cuando estuve allí vi un montón de realidades. Acá lo había visto, pero había tenido poco contacto con personas con discapacidad. Fue sobre todo a partir de ese viaje que volví, ahí se me prendió la lamparita de que había un montón de gente que estaba pasando por lo mismo que yo, capaz que mejor o peor, y vine a Uruguay, me puse a investigar en las librerías si habían historias de personas con discapacidad, sí, y que habían tenido accidentes de tránsito. Ajá. Y me di cuenta de que no había ninguna, que lo que había eran historias sueltas de personas que habían escrito su propia historia, pero no había ningún libro que reuniera a todo el Uruguay, que en realidad, bueno, no lo logré, pero la mayoría de los departamentos están incluidos en el libro, y que estaba bueno eso, contar varias historias y que esas personas transmitieran un mensaje positivo. ¿Y cómo hiciste? Porque casi siempre se ve a la persona con discapacidad. Sí. Sí, sí. No, seguí vos. Se ve la persona. Que casi siempre se ve a la persona con discapacidad como con lástima. Sí. Y siempre se resalta como la parte morbosa de lo que le pasó. Entonces me parecía que estaba bueno ver eso positivo, de que estamos vivos, seguimos vivos y bueno, nos adaptamos más o menos a lo que nos tocó, a la realidad, y seguimos adelante. Lo que te iba a preguntar es cómo hiciste esa selección. Primero, ¿cómo fue la convocatoria a esas personas para que contaran su historia? Porque me imagino que en el camino de repente te encontraste con historias o con gente que no la quería contar. A ver, este tipo de situaciones son muy traumáticas. A veces lleva mucho tiempo el poder superarlas. Inclusive hay gente que no llega a superarlas desde el punto de vista psicológico aún en toda su vida, por lo que me imagino que el trabajo de contacto, de selección, tuvo que haber sido bastante complejo, ¿no? Sí, la selección la empecé a hacer a partir de... Fui a la Fundación Forlán y claro, a grupos con personas que habían pasado lo mismo, y después, bueno, yo tuve mi propio tratamiento psicológico con la psicóloga de allí, que es Cristina Pose, que la verdad que me ayudó un montón en mi camino, y la fundación me ayudó bastante también, tanto a Alejandra como a todos los que
forman parte de la fundación para contactar a este tipo de personas. Lo fui conociendo, la mayoría después se convirtieron en amigos. Y bueno, a partir de ahí les planteé que quería hacer un libro, cuál era la idea del libro, que no quería que simplemente contaran el accidente, sino eso lo iba a dejar como por arriba y iba a contar su vida a partir de ahí, su vida de antes y su vida de después. Y bueno, esto de la parte del mensaje. Muchos, como bien decías, muchos me dijeron que no querían formar parte y lo tuve que aceptar porque es algo totalmente... o sea, no todos tienen el mismo... hay algunos que habían pasado un año o menos de un año que les había pasado el accidente y bueno, estaban recorriendo su propio camino y no... Claro. Era lógico que no querían estar incluidos en el libro. Claro. Y hay otros que sí, que me dijeron que sí. Aparte, el libro tiene... La idea del libro también era sacar fotos de cada uno de ellos y de su entorno. Entonces hay muchos que terminaron estando en el libro, pero que no quisieron fotos. Y bueno, también es respetable. Pero hay uno que me quiso contar su historia de otra manera y también fue respetable. Y bueno, los que me dijeron que sí están ahí incluidos. El libro es Otras Historias, el libro contiene estos 16 testimonios. Daniela reunió allí a quienes han sufrido, han tenido que pasar por el sufrimiento de un accidente de tránsito y esto les ha cambiado la vida, pero no con la intención, como lo ha dicho claramente ella, de detallar o mostrar los aspectos morbosos que puede tener un accidente de tránsito, sino el ver de qué manera hay que encarar una nueva vida y cuáles son las dificultades. Yo diría que más que las dificultades, no sé si la palabra es correcta, Daniela, las hostilidades que tiene la ciudad y el mundo, o nuestra ciudad, o esa nueva vida, para quienes de repente pasan a tener dificultades que jamás imaginaron en su momento tener porque llevaban una vida cotidiana absolutamente normal y de golpe se encuentran que el entorno no está diseñado para ser empático, para ser afable con quien pueda tener esa discapacidad. En definitiva, cada una de esas historias con un mensaje final tremendamente positivo o por lo menos con la intención de que comprendamos qué cosas tenemos que corregir, ¿no? Sí, así es. Daniela, fue un placer realmente tenerte en la mañana en casa. ¿Está en todas las librerías Otras Historias? Me pueden contactar por la página de Facebook, que es Otras Historias. Okay. Y el Mercado Libre lo tengo en venta digital. Bien. Pero si alguien lo quiere físico o de alguna otra forma, me contacta por ahí. Bárbaro. Daniela, ha sido un placer conocerte. Te mando un beso muy grande y muchísimas gracias por mantener este contacto con nosotros. Muchísimas gracias por tener. Allí ha estado junto a nosotros Daniela Dibarbure Santana, nacida en Montevideo un 10 de octubre del año 1988, a los 19 años víctima de un accidente de tránsito en un automóvil en el que viajaba como acompañante. Hoy trabajando y además con este proyecto, con este libro, Otras Historias, que lo que trata es de mostrarnos cómo en esa nueva vida que hay que encarar a partir de una situación tan inesperada como trágica, bueno, muchas veces lo que nos rodea, lo que antes era nuestro hábitat natural y afable, puede transformarse en un problema de accesibilidad que ella nos detallaba y nos contaba. Seguimos en La Mañana en Casa, seguimos junto a Eli, a Petru y a Cairo, porque obviamente hay mucho más para seguir compartiendo en la mañana.